Y bien, amada nación, como siempre, fielmente trayendo las instrucciones de nuestro Rey. Instrucciones que si las obedecemos, las ponemos por obra y se hacen vida en nosotros, prometen seguir haciendo cambios para siempre en nuestra vida y llevándonos de gloria en gloria a su misma imagen. Y las instrucciones para el día de hoy sí que prometen, sí que prometen. Y bien, amada nación, el tema que nuestro Rey tiene para el día de hoy lleva por título La resurrección de los muertos, parte 42, con un subtítulo, La gran nube de testigos. Vuelvo y te repito el subtítulo, La gran nube de testigos. Si dice que es una gran nube, también te dice de qué, de testigos. O sea que no es una nube física, una nube allá en el espacio, es una gran nube de testigos. Y ese es el tema que vamos a desarrollar en este día, en nombre de nuestro Padre, de nuestro Dios. Y para empezar, quiero que empecemos en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1, que dice así: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dos aspectos bien grandes para ver allí en Hebreos capítulo 12, verso 1. Número 1, cómo empieza el verso aplicando, haciendo esa anotación diciendo, por tanto. Si él empieza así diciendo, por tanto, es porque va a aplicar sobre algo que viene mostrando, sobre algo que viene estableciendo en el fundamento. Hay que tener mucho cuidado con ese por tanto. Y el segundo aspecto es, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. O sea que el por tanto te dice que viene hablando de algo. Y ese algo es lo que sigue diciendo. Nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Quiere decir que si eso dice es porque previo a eso ya venía mostrando cuál es la gran nube de testigos. Y quiero que hagas memoria y te acuerdes que la carta a los hebreos es una sola carta, como todas las cartas del apóstol Pablo, sino que los eruditos, los traductores, le metieron los capítulos y los versículos, pero es una sola carta, es una carta de Pablo, de Pablo a los hebreos. Ahora, si es una sola carta, entonces puedes entender por qué dice por tanto, porque viene en la carta dejando establecido que viene hablando de algo o de alguien. Y viene y aplica y dice por tanto, y después te prueba que sí, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Pues vamos a mirar entonces de quién venía hablando Pablo para decir por tanto. Y a quién y de quién venía hablando, y después los muestra que son la gran nube de testigos. Vamos a empezar entonces a desarrollar este tema para mirar la gloria que el Rey trae para nosotros en el día de hoy. Y vamos a mirar un primer punto. Y ese primer punto lleva por título Identificando la gran nube de testigos. Volví y te repito el primer punto. Identificando la gran nube de testigos. Vamos a identificar entonces cuál es esa gran nube. Y por qué Pablo en el 12.1 empieza diciendo por tanto.
Y vamos a trabajar hoy con el capítulo 11 y el capítulo 12 de esa carta a los hebreos. Y vamos a empezar en la carta del apóstol Pablo a los hebreos, en el capítulo 11. Y vamos a mirar del verso 1 al 9, que dice así. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc, hoy empieza a enumerar personajes antiguos, fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Y mira, aquí va a nombrar a otro. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mira otro personaje. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Qué vemos aquí? Empieza a enumerar una serie de personajes. Oye, a todo su pueblo antiguo. Empieza a hablar de todo su pueblo antiguo, de los héroes de la fe, de la casa de Judá, de la casa de Israel. Mira que es cierto, vamos a seguir enumerando, vamos a mirar que sigue hablando de ellos. Ahí mismo en Hebreos capítulo 11, versos 21 al 23, que dice así. Por la fe Jacob, ahora toma Jacob, al morir bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, otro personaje, al morir mencionó la salida de los hijos de Israel, y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, otro personaje, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Mira, sigue hablando de ellos. Todo el capítulo 11 es dedicado a los héroes de la fe, a su pueblo antiguo. Y observa que es cierto. Ahí mismo en Hebreos capítulo 11, verso 32. ¿Y qué más digo? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Mira, todo un capítulo dedicado a los héroes de la fe, a su pueblo antiguo, a la casa de Judá, a la casa de Israel. Y observa para quién eran las promesas, para todo ese pueblo antiguo del cual él está hablando. Y observa también cómo termina esa carta a los hebreos en el capítulo 11. Mira cómo termina. Hebreos 11:39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Cuando dice, y todos estos, está hablando a todo ese pueblo antiguo de Hebreos 11,
Dice que alcanzaron buen testimonio mediante la fe, pero hay un detalle. No recibieron lo prometido. Murieron esperando en ello, porque no lo recibieron, porque allí no era el tiempo, el espacio ni el escenario. Y todos ellos murieron esperando lo prometido. O sea que todo ese capítulo 11 es dedicado a ellos. Ahora, y mira cómo terminó, como te lo acabo de leer, pero aquí vino un detalle. Terminado aquí el capítulo 11, ahora observa, y hoy vamos a poder entender por qué empieza así el 12:1. Ahora sí lo vamos a poder entender. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, ahora puedes entender por qué dice por tanto. Acabando de ver el capítulo 11 y que estaba hablando de todos ellos, ahora entra el 12:1 y aplica y dice, por tanto ¿qué? Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. O sea que cuando habla de la gran nube de testigos, se refiere a todo ese pueblo antiguo que murió esperando en las promesas del cual habla todo el capítulo 11. Y ese capítulo 11 es lo que Pablo presenta aquí en Hebreos 12:1 como la gran nube de testigos. Como la gran nube de testigos. Ahora surge una pregunta. Pablo, estableciendo el fundamento allí, dijo que todos ellos estaban en derredor. Allí era correcto, cuando Pablo estaba estableciendo el fundamento, era correcto que Pablo dijese que estaban en derredor. La pregunta es, hoy entendiendo el gran misterio de la resurrección de los muertos y sabiendo que iba a tomar lugar en el tiempo del fin, ¿será correcto decir que hoy todos ellos están en derredor? ¿Será que tú y yo hoy podemos decir que todos ellos están hoy en derredor? Cuando todos ellos murieron esperando en las promesas. Y el tiempo y el espacio y el escenario para cumplirle a todo ese Hebreos 11, a la gran nube de testigos, las promesas eran el tiempo del fin. Y para cumplirles todas esas promesas, hoy en el tiempo del fin, ellos tendrían que ponerse en pie. Y si se ponen en pie, ¿podremos decir que están en derredor nuestro? Esa es la pregunta que en el tema, como lo vamos a seguir desarrollando, al final te vas a dar cuenta de la respuesta. Al final te vas a dar cuenta de cuál es la respuesta. Ahora, ¿cuál es esa gran nube de testigos? Hebreos 11. Y esa gran nube de testigos, o Hebreos 11, ¿es igual a quién? A Ezequiel capítulo 37, del verso 1 al 14, al valle de los huesos secos. Es igual. Porque es el valle de los huesos secos quien estaba esperando ser levantado para recibir las promesas. Eso es igual. Sigamos identificando. O más bien, yo espero y recibo que este primer punto ya te quedó bien claro. Y que ya en este primer punto pudiste realizar e identificar correctamente cuál es la gran nube de testigos. Y puedes entender y comprender que la gran nube de testigos que dice Hebreos 12:1 es todo Hebreos 11, que es igual a Ezequiel 37 del 1 al 14, el valle de los huesos secos. Porque vamos a entrar a mirar un segundo punto. Y ese segundo punto
lleva por título: la promesa de la ciudad, en paréntesis, Sión, y de la resurrección era para ellos. ¿Para quiénes? Para Hebreos 11. Vuelvo y te repito el segundo punto. La promesa de la ciudad, en paréntesis, Sión, y de la resurrección era para ellos. Y volvamos nuevamente a Hebreos 11. Pero ahora vamos a ver el verso 8 hasta el 10, que dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y mira el detalle en el verso 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué esperaba Abraham y qué esperaba todos esos héroes de la fe, ese pueblo antiguo de Hebreos 11? La ciudad. Ellos esperaban la ciudad. ¿Cuál ciudad? Dice, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Y cuál será esa ciudad? ¿Cuál era la ciudad que iba a aparecer en el tiempo del fin? No dice, y no lo vimos en temas anteriores, en Isaías capítulo 2, versículos 1 al 4, cuando dice que Isaías tuvo una visión acerca de Judá y de Jerusalén, y que esa visión, cuando iba a acontecer, dice, acontecerán los postreros de los tiempos, tiempo del fin. ¿Y qué iba a pasar? Que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabecera de todos los montes. ¿Y cuál era ese monte que iba a ser confirmado como cabecera? Lo hemos visto en nuestros temas, Sión. Entonces, ¿cuál era la ciudad que esperaba Abraham y todo Hebreos 11? Y todos esos antiguos, Sión. Vamos a mirar y vamos a seguir mirando más evidencia. Ahí mismo, en Hebreos capítulo 11, pero ahora vamos a ver el verso 13 al 16, que dice así: conforme a la fe murieron todos esos héroes, todos esos antiguos, sin haber recibido lo prometido. No lo recibieron allá, no era el tiempo, espacio y escenario, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, que buscaban una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, la física, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, Sión. Por lo cual, y mira este detalle, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Por qué? ¿De quién? No se avergüenza, Hebreos 11. Porque les ha preparado una ciudad. ¿Para quién era esa ciudad? ¿Para quién él la iba a preparar? Para todos ellos. O sea que los habitantes de esa ciudad, ¿quiénes iban a ser? Todos ellos. Hebreos 11, la gran nube de testigos, el valle de los huesos secos. Ellos iban a ser los habitantes de esa ciudad. ¿No dice Ezequiel 37:14 que él iba a poner su espíritu sobre el valle de los huesos secos para que vivieran y los traería de nuevo a su patria? ¿No buscaban ellos una patria? ¿No anhelaban esa ciudad? Y por eso dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esto es celestial. ¿A qué ciudad les iba a preparar?
¿Cuál ciudad está escrito en los profetas que iba a aparecer en el tiempo del fin? Sión. ¿Qué dice Isaías 14:32? ¿Y qué se le dirá a los mensajeros de las naciones? Que el Señor ha establecido a Sión. ¿Qué dice el Salmo 102:16? Que el Señor habrá edificado a Sión. ¿Cuándo iba a tomar lugar esto? En lo postrero de los tiempos. ¿Qué ciudad iba a aparecer en el tiempo del fin? Sión. ¿Y para quién era preparado? Para Hebreos 11. ¿Quiénes son los habitantes? Ellos. ¿Y si iba a aparecer en el tiempo del fin, podremos decir que están en derredor? Sigo preguntando. Y mira que para ellos era la promesa de la resurrección, de la mejor resurrección. Mira que es cierto. Volvamos ahí mismo a la carta de Pablo a los Hebreos, ahí mismo en el capítulo 11, pero ahora el verso 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. O sea que todos ellos esperaban la mejor resurrección. Porque acuérdate que hay una resurrección que Pablo dijo que era rudimento. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, verso 2, él habla, en el verso 1 dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, pero en el 2 dice que entre los rudimentos que había que dejar estaba lo de la resurrección de los muertos. ¿Cuál resurrección? La que practicó el Rey en los días de su carne, en Jesús. Acuérdate que él resucitó a varios, entre ellos a Lázaro, pero Lázaro se volvió a morir. Y esa resurrección es un rudimento, porque esa resurrección no es la mejor resurrección que se le prometió a Ezequiel 37 del 1 al 14, a Hebreos 11 del 1 al 40, que son los antiguos, que es la mejor resurrección, la que viene con inmortalidad incluida. Y fíjate que ellos esperaban esa mejor resurrección. Y mira que es cierto. Vamos un momento a la historia. Libro histórico de Lucas capítulo 20, versos 34 al 36, que dice así. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Por qué? Porque no pueden ya más morir, pues son igual a los ángeles. Y no solamente son igual a los ángeles, mira también que son. Y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. ¿Por qué será esto? Porque previo a esto, a Jesús le hicieron una pregunta. Allá en Lucas 20, 27 empieza esto. Y le hicieron una pregunta de una mujer que tuvo un esposo y él murió. Y ese hombre tenía más hermanos. Y después dice que la tomó uno de sus hermanos y también murió. Y así sucesivamente todos sus hermanos la tomaron. Y le hacen la pregunta, en la resurrección de los muertos, ¿de quién será esposa ella? Luego que todos, porque todos la tuvieron. Y Jesús le dice, de ninguno, de ninguno. Porque claro, en la resurrección de los muertos ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Por qué? Porque no pueden ya más morir. O sea, que la resurrección de los muertos que iba a tomar lugar en el tiempo del fin, todos aquellos que fueron ordenados y que son tenidos por dignos de alcanzar este siglo y de levantarse entre los muertos, no pueden ya más morir. Y eso se llama inmortalidad. Y eso se llama una mejor resurrección. O una mejor no, la mejor resurrección. ¿Y quién esperaba eso?
Todos los antiguos de Hebreos 11 del 1 al 40. ¿Y para quién era esa promesa? Igualmente, que son los mismos de Ezequiel 37 del 1 al 14. El valle de los huesos secos. Yo recibo que este segundo punto también nos quedó bien claro. La promesa de la ciudad, Sión, sabemos que era para ellos. Y de la resurrección, también era para ellos. Nos queda claro hasta aquí. Vamos a ver un tercer punto. Y ese tercer punto es bien especial, ¿sabes? Y recibo y apelo a tu limpio entendimiento. Y ese tercer punto lleva por título: la venida o llegada del Señor en la nube. Vuelvo y repito: la venida o llegada del Señor en la nube. ¿Cómo lo espera toda la teología humana? Los teólogos humanos, porque eso no es teología. Los teólogos, ¿cómo lo esperan? Por allá en una nube, trepado en una nube. Así lo esperan, en una nube física. Así todos lo esperan. Todo el sistema mundial así lo esperan. Y los que no lo esperan así, creen que ya vino y se fue. Entonces, vino y no llegó en la nube, ni llegó con la nube, y ya se volvió a ir. Pero vamos a ver la verdad de este punto. Y para ello vamos a la historia. Libro histórico de Mateo, capítulo 24, versículos 30 y 31, que dice así: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán, no se gozarán, dicen, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Oye, lo van a lamentar. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos 144,000 de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Oye, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Sobre las nubes. ¿Tú te imaginas un hijo de hombre? ¿Qué significa hijo de hombre? Un hombre. ¿Qué es un hijo de hombre? Un hombre. Imagínate un hombre trepado por allá, a muchos pies y a muchas millas de altura, trepado por allá en una nube física. Problema grande para bajarse de allí. ¿No es que es un hombre? Y problema grave para bajarse de allí. Oye, no pienses como niño, ni juegues a la religión. Porque la religión lo que tiene es mente de niño. Imagínate a un hombre trepado en una nube. ¿Cómo va a ser para bajarse de allí? Por eso la importancia de este punto. Y de entender en qué nube aparecería el Señor, el Hijo del Hombre. Y esto mismo fue lo que vio Daniel allá en el capítulo 7, versos 13 y 14, que dice así: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. ¿Para qué? Y le fue dado, ¿qué le fue dado? Dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será
destruido. Oye, ¿cuál es ese hijo de hombre que venía en una nube? ¿Y qué le dieron a ese hijo de hombre que venía en una nube? Dice, le fue dado dominio, gloria, y este detalle, y reino. ¿Sabes quién es ese hijo de hombre que le fue dado todo eso? Al mismo siervo del Señor de Isaías 42, del 1 al 4. Dice que le fue dado a ese hijo de hombre el reino. ¿Y qué traía el siervo del Señor conforme a Isaías 42, 3? Dice que el siervo del Señor, por medio de la verdad, traería justicia. Y para que haya justicia tiene que estar el reino. Y si él traía justicia y el reino de Dios es justicia, paz y gozo, quiere decir que este que vio Daniel es el mismo siervo del Señor a quien se le dio el reino, porque él es el que trae el reino y él es el que lo va a establecer y no se va a cansar ni a desmayar hasta que así lo haga. Y saliéndome un poquito del tema, quiero aclararte algo conforme a esto. Muchas preguntas me han hecho y me han dicho que el siervo ya vino y ya se fue. No, perdóname que te diga, el siervo de Isaías 42, del 1 al 4, iba a venir y no se iba a ir hasta que estableciera justicia y juicio en la tierra. Apelo a tu limpio entendimiento y por amor te lo digo. Es la forma correcta y clara. Mira, lo mismo que presenta Mateo 24, el verso 30 y 31, es lo mismo que vio Daniel en Daniel 7, 13 y 14. Y es de allí donde todo el sistema religioso mundial se ha pegado para esperarlo por allá en una nube física. Pero hoy tú y yo vamos a entender cuál es esa nube. Aunque yo sé que ya estás comprendiendo cuál es esa nube en la que él venía. Vamos a seguir mirando. Y vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 al 3. Mira lo que dice. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, a Sión, la nueva Jerusalén, es lo mismo, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué le presentaron a Juan? A la santa ciudad descender del cielo. ¿Y cuándo iba a descender del cielo la santa ciudad? Tiempo, espacio y escenario. Isaías capítulo 2, verso 1 al 4. Acontecerá en los postreros tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabecera de todos los montes. ¿Qué iba a pasar en el tiempo del fin? Que la ciudad, esa gran ciudad, iba a descender del cielo. Y si iba a descender es porque iba a estar aquí en cuerpo presente. Y si iba a estar aquí en cuerpo presente, la pregunta es, entonces, todos esos habitantes de esa ciudad, ¿y a quién se la prometieron? A Hebreos 11 del 1 al 40, a Ezequiel 37 del 1 al 14, ellos son los habitantes. Entonces, si esa ciudad iba a descender, quiere decir que iba a estar aquí en el tiempo del fin. Y si iba a estar aquí en el tiempo del fin, ¿podremos hoy tú y yo decir que están en derredor? Sigue pensando. Ahí mismo, miremos otra evidencia, ahí mismo en Apocalipsis 21, en el mismo capítulo 21, pero ahora vamos a ver el verso 10 y 11. Mira lo que dice. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios,
y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Mira, ella tenía que estar en pie en el tiempo del fin, y en el tiempo del fin no podemos decir que están en derredor. ¿Sabes por qué? Porque este siervo del Señor a quien le está predicando es a ellos, a los que ya tienen que estar aquí, haber tomado cuerpo, levantarse de los muertos y ser alumbrados para que reciban lo prometido. Y fíjate que es la misma línea que trae el Evangelio. Mira cómo lo presentó el gran apóstol Pablo, la venida del Señor. Primer carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 16, que dice así: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay un mundo que no tiene esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, aquí está la clave, así también traerá, no aparecía solo, venía acompañado, así también traerá Dios con Jesús. ¿A quiénes? A los que durmieron en Él. ¿Y quiénes son? El valle de los huesos secos, los que esperaban en Él. Verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado. Cuando Pablo dice que habremos quedado, es porque él cree y esperaba que el tiempo y el espacio y el escenario fuese allí para que tomara lugar. Por eso dice los que habremos quedado. No, Pablo también fue a la nube, porque ese no era el tiempo, el espacio y el escenario. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, Daniel 12:1, Miguel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y mira lo primero que iba a acontecer. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Claro, tienen que resucitar primero porque es a ellos a los que Él venía a predicarles. Pero el detalle es que Él no venía solo. Dice que toda la teología lo presenta que viene en una nube. Pero la revelación dice en qué nube. Míralo, repito lo que dice el verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. O sea que el Señor no aparecería solo, aparecería en una nube. Y con una nube, ¿con cuál nube? Con la gran nube de testigos. O sea que en la nube en la que llegaba el Señor era con la gran nube de testigos. Porque a ellos les prometió esa ciudad y para ellos la está edificando y con ellos llegó y a ellos les está llamando la atención en esta hora. Despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará tu Señor. Y es a ellos a los que iba a introducir en Sión, para que se cumpla lo que dijo Jeremías 3:14. Convertíos, hijos rebeldes, dice el Señor, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. ¿Y quiénes esperaban esa ciudad? Todo Hebreos capítulo 11, del 1 al 40, los antiguos. Todos ellos, para ellos era esa ciudad. Y aquí está diciendo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Él no llegaba solo, Él llegaba con esa gran nube de testigos. Es la verdad de este asunto, amada Sión. Bien, vamos llegando al final de este maravilloso tema. Y como final, el rey trae una conclusión. Y la conclusión
está primeramente, vamos a ver primeramente, Isaías capítulo 43, versículos 10 al 12, que dice así. Y esto mira cuándo iba a tomar lugar y en qué tiempo. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor. Le está llamando a su pueblo, a la casa de Judá y a la casa de Israel. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor. Y mi siervo que yo escogí. Oye, en el tiempo del siervo iban a estar los testigos. ¿Cuáles testigos? La gran nube de testigos. Y mi siervo que yo escogí, ¿para qué? Para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos. Vuelve y lo dice. Dice el Señor, ¿testigo de qué? Que yo soy Dios, dice el Señor. Fíjate cuándo iban a estar esos testigos. En el tiempo del siervo. ¿Y cuándo iba a estar el siervo? Acontecerán los postreros tiempos, tiempo del fin. ¿Y por qué iban a estar esos testigos con el siervo? Porque esos testigos son nada más y nada menos que la gran nube de testigos. Hebreos 11 del 1 al 40, Ezequiel 37 del 1 al 14. Más claro no te lo puedo predicar. Más claro no te lo puedo decir. Más claro no canta un gallo. Más claro ni el agua pura. Ahora sí podemos entender en otra gloria y con otro peso de gloria esto que dice Pablo. ¿Qué dice Pablo? Vamos a ir a la primera carta de Pablo a los Corintios, hablando de la resurrección. Primer carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 12 al 17. Mira lo que dice. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Más claro, si Cristo no resucitó y si los muertos no resucitan, vana es la fe y vana es la predicación, porque la fe es de ellos y la predicación es para ellos. ¿Por qué la fe es de ellos? Porque ellos eran los que esperaban, y la fe es la certeza de lo que esperan. ¿Y por qué la predicación es para ellos? Porque es para ellos mostrarles lo que Dios les ha concedido y darle el cumplimiento a eso que les prometió. Está bien clarito eso. Y fíjate que quiero terminar con una orejita bien grande. Con esta oreja quiero terminar. Y esta oreja te dice que todo el tema, como te lo he predicado en este día, es una verdad tan grande. Tan grande. Mira cómo vamos a terminar. Vamos a la historia. Lucas capítulo 13, versículos 25 al 28. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, ¿cuál puerta? La puerta de Sión. Y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido,
y en nuestras plazas enseñaste. Pero dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Y mira este detalle. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Y qué va a producir ese llanto y ese crujir de dientes? Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. ¡Qué orejita esa! ¿Qué iba a producir el llanto y el crujir de dientes? Cuando aquellos que no creyeron, que se burlaron, aquellos que impíamente se burlaron y se han burlado, se les va a dar la oportunidad de que vean, y que vean que dentro de esta ciudad, ¿dentro de cuál ciudad? De Sión. ¿Y a quién van a ver? A Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, si todos estos impíos los van a ver a ellos dentro de esta ciudad, si los van a ver, quiere decir que esa gran nube de testigos ya no iba a estar en derredor, iba a estar presente, porque iban a ver a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas. Y si los iban a ver es porque estaban presentes, ya no en derredor nuestro. Más claro, no hay cómo. Esta es la verdad de este asunto, amada Sión. Y esta es la verdad de la gran nube de testigos. Así dijo el Señor. Y quiero despedirme en este día, declarándote como tú ya estás en Cristo, si caminas en el Espíritu. ¿Y cómo estás en Cristo? ¿Cómo estás si caminas en el Espíritu? Bendecido con toda bendición. Será hasta una próxima oportunidad. Bendecidos.